Bueno, lo adelantamos al comienzo y ya estos días que estamos muy contentas de sumar a REC Temprano una nueva columna. En este caso tiene que ver, le pusimos de nombre Consultorio REC porque va a ser con ella, con la licenciada en psicología Ana Lucía Abrego, a quien ya la tenemos conectada y le damos la bienvenida. Hola, Ana. Hola, muy buenos días, ¿cómo va? Bienvenida a REC Temprano. Muchas gracias. Estamos muy contentos de sumar este espacio cada 15 días, como les venía contando a los oyentes, porque nos parece interesante, sobre todo tus conocimientos, tus formas y demás, para la gente que les sirva de alguna otra forma este consultorio REC, donde vamos a tratar diferentes temas a medida que vayan corriendo los miércoles, cada 15 días. Sí, vamos a ir viendo por dónde nos lleva la marea un poco en este Exactamente. espacio. Así es, Sí. sí, porque la idea también es que la gente pueda aportar con sus consultas, con sus, por ahí, algunos temas que quieran que toquemos. También somos bienvenidos y estamos abiertos a que ustedes participen, porque la idea es que sea para ustedes. Así que es la idea. Y bueno, y hablando de esta columna del día de la fecha, que es donde inauguramos este consultorio REC, vamos a seguir en temática, en realidad, con lo que hablamos hace 15 días justamente con Ana, siguiendo más o menos la línea de lo que son las redes sociales, estos dispositivos que tenemos en la mano todo el tiempo, pero nos vamos a centrar más en el detrás, ¿no es cierto? De quién está detrás de toda esta tecnología que manipula, ¿sería la palabra? Bueno, es complejo el término, pero hay algo de eso, ¿no? Creo que se llama un poco, en los departamentos de diseño lo llaman persuasión, ¿no? Es como, Mm, bueno, ¿cómo convenzo a quien tiene el celular en la mano, se creó un usuario en una red, para que se quede lo más posible acá adentro, ¿no? En la plataforma. Un sí. poco vamos a hablar de eso. ¿Qué estrategias, qué saberes sobre la psicología humana o sobre cómo opera la mente de alguna manera tienen quienes diseñan para mantenernos ahí? Exacto. ¿Y de qué se trata esto de quiénes diseñan? ¿Qué hay detrás en este diseño para mantenernos ahí con la atención, a estar alerta? Sí, bueno, por supuesto que quienes formulan estos algoritmos, quizás debamos detenernos un segundito a precisar de qué se trata un algoritmo. Sí, Bueno, son personas que obviamente son diseñadores, personas del campo de la informática, de la ingeniería en información y demás, pero cada vez más estos departamentos empiezan a incluir saberes que provienen del campo de las neurociencias, de la psicología, y estos elementos empiezan a formar parte de las estrategias de diseño. Y bueno, y ahora vamos a hablar un poquito quiero presentar un par de elementos para tener presentes sí. y que nos pueden servir también a quienes usamos las aplicaciones para estar un poco advertidos y advertidas de estos, bueno, de estos espacios donde podemos ser un poco captados por la herramienta. Exacto. Quería como rápidamente contar qué es un algoritmo, porque de otra manera es como muy difícil, quizás muchas personas ya lo saben porque son usuarias muy frecuentes de la red, pero básicamente un algoritmo es una serie de instrucciones que tiene vamos a llamar un programa, una red en este caso, que puntualmente de lo que se trata es de cálculos del orden de la inteligencia artificial. Y esto es lo interesante porque Ajá. uno diría, bueno, inteligencia artificial, ¿qué quiere decir? Que son robots, digo, ¿no? Que pueden pensar. Bueno, se trata de que hay algo del diseño ahí que está imitando algunas funciones cognitivas del humano, entre los cuales podemos encontrar el aprender. Tienen Ajá. la capacidad de aprender sobre nuestras interacciones. Entonces, aprenden que a mí me gusta determinado tipo de contenido, que suelo quedarme más segundos, microsegundos allí con determinadas publicaciones, que en determinadas publicaciones me quedé más, interactué más, escribí, ¿no? Como que, O y a sea, partir de eso despliega menús de opciones. claro.
Ujú. Eso tiene que ver Eh, con lo que por ahí solemos decir, no sé, estuve viendo sobre, me quiero comprar un sofá cama, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces estuve chusmeando y a los 3 días me llegan 8.500 publicidades referidas a ese tema. Tiene que ver con ese estudio que hace el algoritmo entonces. claro, por ejemplo, ese es un elemento. Porque ese es uno de los elementos que más también retribuye y le interesa a las aplicaciones, porque en definitiva ellos ganan dinero a través de Claro, la venta de publicidad y buscan que eso esté direccionado a determinadas personas que están interesadas en ese contenido. claro. Y ahí esto ya nos hace entrar en tema porque uno de los ejes sobre los cuales se funda de alguna manera este camino persuasivo al uso y al captar la atención tiene que ver con la administración de lo que se llaman menús, ¿no? Ujú. De opciones que están basadas en interacciones, pero que de alguna manera ponen en cuestión el lugar de la libertad en un punto, ¿no? En la libertad de elección que para, digo, la sociedad occidental tal cual la habitamos, ¿no? Posmoderna es algo importantísimo, ¿no? Todos defenderíamos nuestro lugar de poder elegir libremente. Y sin embargo, se dan ciertos grises los cuales, bueno, yo no sé si estoy mirando el contenido al fin del día que yo elegiría, que a mí me gusta, que aunque esté fundamentado de alguna manera en ciertas prácticas regulares de interacción con aquello, lo cierto es que hay un acotamiento que está un poco direccionado en parte, por ejemplo, en esto que traías en relación a la publicidad. Ujú. Sí, Luego, bueno, porque sí. aparte uno cree que va siguiendo lo que le gusta, pero en realidad te va marcando un camino, básicamente. Esto que teníamos ahí como los ítems a tocar de temas y vos habías nombrado, titulado uno de los ítems que es lo que estás mencionando al fin y al cabo, pero esta ilusión de libertad de elección, ¿no? Sí, hay algo de una ilusión. Por supuesto que, bueno, esto nos llevaría a todo recorrer un camino muy filosófico que no vamos a entrar, que tiene que ver con pensar, bueno, ¿qué es la libertad? ¿Es real? No, no, es realmente una ilusión, por supuesto. Pero yo creo que se crean a veces ciertas ficciones, ciertos escenarios, como por ejemplo en estos espacios, donde creemos que somos más libres porque al fin y al cabo estamos interactuando con aquello que hemos elegido. Yo me he creado un usuario de forma libre, ¿no? Creo que a partir de ciertos ítems pensamos que estamos allí habitándolo en un lugar absolutamente, ¿no? Como de cierta autonomía y empezamos a encontrar a través del estudio que bueno, esa autonomía está un poco permeada por estas estrategias. Bueno, y esta es una, ¿no? Pero hay otras más también, ¿no? Hay algunas estrategias que son importantes de tener en cuenta y una de ellas es lo que se llama el reforzamiento de conductas, por Ajá. ejemplo. Y esto no voy a ser muy técnica, pero proviene originalmente de una corriente de la psicología que se llama el conductismo y todas las personas van a saber de qué se trata porque se llama el famoso premio castigo. Ujú. Si yo hago algo y se me castiga por eso, bueno, es probable que yo no quiera luego, ¿no? Volverlo a repetir, que me esconda, que lo haga de otra manera, pero si yo recibo en relación a esa interacción ciertos premios, ciertas dosis de satisfacción cada tanto, a mí me va a dar ganas de ir hacia ahí. Y en Claro. ese punto lo que los técnicos y diseñadores ahí han pensado tiene que ver con cómo se despliega el fenómeno de la notificación. Y eso es interesante y nos lleva a todo un camino que tampoco vamos a recorrer, pero tiene que ver con cómo se presenta esta notificación, ¿no? Cómo está diseñado, que es rojo, que te sale, aunque estés fuera de la aplicación, te sale el globito con números, la idea de que tenga sonido, de que vaya aumentando. Tal Y la cual. idea de la variabilidad, de la tasa variable de aparición de la notificación también forma parte, porque si yo la tuviera siempre a la misma hora, bueno, quizás no le daría tanta, ¿no? Como importancia, pero puede aparecer en cualquier momento y esto refuerza, maximiza las condiciones de lo que podríamos llamar una dependencia o una adicción. Por ejemplo, esto está muy estudiado, por ejemplo, solo por mencionarlo, en el Sí. fenómeno de lo que llamamos las máquinas tragamonedas en los casinos, por ejemplo, ¿no? Ah, Que de claro. repente ganas un poquito, de repente perdés, y esa variabilidad hace que uno se quede más tiempo ahí por si las dudas, me sale algo, ¿no? Claro. Ese es otro de los elementos. Sí, tal cual. Bueno, que esto, mucho de lo que estás nombrando, a mí me llamó la atención, incluso hasta te digo, me dio
miedo cuando vi el documental de Social Dilemma, el dilema de las redes sociales, el documental que está en Sí. Netflix. A mí, yo cuando empecé a descubrir todo esto que estás nombrando a medida que van pasando, pero que, viste, al principio trataba de entender y decir, no, no puede ser tan así, y al ratito miraba mi celular y decía, qué miedo, porque eso es lo que me generó. Sí, obviamente, bueno, acá entrará cada persona y el uso que le da y habrá quien nos diga, no, yo me relaciono de otra manera con el celo, por supuesto, ¿no? Pero eh, lo que queremos contar en definitiva es que del otro lado quien lo está pensando de alguna manera aloja la diversidad de uso, pero que hay una tendencia, hay algo de esto que está direccionado y nos interesa sobre todo para pensar también esto que hablábamos la vez anterior, que tiene que ver con el futuro, ¿no? Con el futuro social del uso de la ciencia, de los saberes, de la tecnología. ¿Qué regulación le vamos a dar? Eso creo que es Eso interesante, es creo que es una importante. discusión para dar. Claro. Y, pero sin duda, ¿no? Que asusta y sobre todo porque se inserta ahí en ciertos espacios más que quizás son necesarios para las personas, como otro punto puede tener que ver con esto que mencionabas la vez anterior, que tiene que ver con, bueno, la autoestima, ¿no? En un Ujú. punto, esto que tiene que ver sobre todo con que somos personas gregarias, que nos gusta, que estamos en sociedad, nos interesa la aprobación del otro y además estructuralmente nuestro psiquismo y subjetividad, si se quiere, necesita cierto reconocimiento del otro para poderse decir yo soy, ¿no? Yo soy esto. Necesita que el otro le diga sí, Esa ¿no? Como hay aprobación, algo de sí. esto, no somos autofundados, claro, Sí, sí, sí. y estos espacios se han convertido en una suerte de escenario privilegiado para llevar a cabo estos espacios de aprobación. Pensemos en los me gusta, ¿no? Esta idea de no existe un no me gusta esto, estoy en desacuerdo, no Sí. todo tiene que ver con cierto reforzamiento allí. Y creo que lo hablábamos también en la ocasión anterior, hay algo de la pandemia en el recorte de la interacción social, ¿no? Digamos, en presencia, que ha agravado esto. Sí, totalmente. Bueno, y esto que mencionabas de los me gustas y cómo impactan y cómo están creados justamente para que eso genere una emoción o una especie de ansiedad en el otro de tener esa aprobación o no. Este, tiene que ver un poco, calculo yo, y esto te lo pregunto, tal vez lo sabes. Detrás de estas grandes empresas que generan estas aplicaciones, dispositivos y demás, yo calculo que por supuesto, una persona que es psicólogo o psicóloga tiene que estar metido ahí para justamente estar metido en la mente o estudiar cómo actuaría determinada persona frente a determinado estímulo, ¿no? Digamos, suponemos, es decir, Sí. sí, seguramente, pero lo que yo vengo observando o venimos conversando con algunos colegas es que ya hay contenido por ejemplo, bueno, de neuromarketing, por ejemplo, de neuromarketing, ¿no? Como Sí. que ya se está impartiendo y ya se está usando por personas que no son necesariamente profesionales, que están allí pensando en tal clave, ¿no? Por supuesto que los hay y los hay y experimentan y prueban Claro, ya sería más como en un estudio de función. mercado en realidad. Una cosa Claro, hoy en así. día, claro, esto ya se está impartiendo en los cursos de marketing digital, por Claro. ejemplo. Ahí están los espacios de neuromarketing en el cual ya están pensando y compartiendo saberes de, bueno, miren, la atención de una persona suele ir en base a esto, aquello. Bueno, ¿esto es todo? ¿Alcanza? Por supuesto que no, porque del otro lado hay un sujeto, una persona que tiene también su margen. Nosotros tampoco somos robots a merced de cualquier estrategia, pero no deja de ser algo que deberíamos preguntarnos, ¿no? Como que, ¿para qué uso tiene todo esto? ¿De qué manera esto se dirige hacia nosotros? Y si tenemos la posibilidad de tener cierto saber en relación a esto, poder actuar de algunas maneras, creo que Claro. son preguntas ahí que nos quedan dando vueltas. Sí, totalmente. De hecho, una de las que se me había presentado a mí, que nunca me había puesto
a detener a pensar cuando vi el documental era que, claro, hay la mayoría de las aplicaciones que utilizamos, ya sea en redes sociales o de maneras de comunicarnos, como lo son, como lo es WhatsApp, ahora Telegram, que está muy también en auge, son todas aplicaciones gratuitas que no pagamos absolutamente nada por tener. O sea, es algo que nos lo dan, pero obviamente algo a cambio damos. Sí, bueno, esto que mencionabas del documental de Social Dilemma, que está en Netflix, de paso lo recomendamos, si alguien aún no lo vio, es interesante, apunta justamente a esto, a pensar, bueno, ojo con la gratuidad, alguien paga por esto, ¿no? Claro, Y el que paga ahí, un poco lo que se vende son nuestros datos, ¿no? En Argentina tenemos una muy buena ley de datos, de protección de datos, pero no todos los países tienen la misma legalidad y uno, por ejemplo, crea un usuario y acepta condiciones, siempre uno sí, acepta las condiciones de privacidad y jamás las lee. Eso es totalmente. un fenómeno muy interesante que también se viene estudiando de, bueno, ¿qué estoy cediendo? Yo tengo idea que cedí hace poco que, por ejemplo, WhatsApp nos hizo aceptar unas nuevas condiciones que ya nuestros datos se vinculan a Facebook porque son todos la misma empresa. Digo, uno cede algo ahí y no sabe muy bien qué es, y bueno, tiene que ver con todos estos elementos, ¿no? De perfiles de usuarios, de venta, y tiene objetivos muy precisos que no son precisamente aumentar nuestra comunicación con nuestros seres Mm, queridos, darnos más herramientas de creatividad para, ¿no? El empoderamiento, tal digo, no se cual. está inventando, pero nuestra salud mental no está dirigido allí, sabemos que no. Pero bueno, como sin extendernos demasiado quizás en la columna del día de hoy respecto de esto, me gustaría quizás cerrar, retomar un poco esta pregunta que me hacías la vez anterior, que tiene que ver con, bueno, ¿de qué manera se puede contrarrestar algo de esto si ya está en marcha, si ya me siento ansioso, ansiosa, ansiosa cada vez que tomo el celular? Bueno, creo que podemos volver a pensar esta idea que hablábamos de ir con una intención, ¿no? Recuperar la idea de, bueno, ¿a qué estoy yendo? ¿Para qué agarro el celu? ¿Para qué estoy entrando en esta red social? Recuperar que allí hay un deseo, una intención, ver de qué se trata, volver a la conciencia ahí, no olvidar de producir descansos. Me parece importante que no es necesario todo el tiempo tener el celular en la mano, quizás salgo a caminar, quizás voy a hacer una compra, quizás un domingo, poder generar lo que se llama, ¿no? Como detox, que se juega ahora a llamar, ¿no? De cierta desconexión un poco. Y también pensemos en el recorte de contenido. Creo que es algo que cada tanto se olvida, que puede ser necesario hacer cada tanto una limpieza de qué estamos ingiriendo en un sentido. Pensemos que la información es algo a digerir, a procesar, entra en nosotros y tenemos que hacer algo con eso. Y allí también esto puede ser una estrategia también para tomar un poquito el control de ese espacio, un poco más, ¿no? Como qué estoy viendo, a quiénes, qué contenido elijo, qué contenido fomento y qué dirección le estoy dando al algoritmo para que se relacione conmigo y con, bueno, con mis intereses y mi atención. Ana, buen día. Martín te saluda. Buen día, Con ¿cómo estás? respecto a lo que decía hace un rato Lucía, ella preguntaba, digo, ¿quiénes están detrás de todo esto? ¿Nos manipulan? Digo, la vez pasada comentaba Mario Pergolini que él en su empresa de multimedios y todo eso, tiene trabajando a sociólogos, psicólogos, y un montón de gente que está especializada en la materia. Digo, son empresas que tratan de hacer su trabajo lo mejor posible, incluso hasta medios de comunicación todo el tiempo se están preguntando cuál es la noticia que más clics más da, y todo Ujú. eso. Eh, Creo que depende más que nada de la persona, de nosotros los usuarios, el saber qué elegir y qué no, y ser conscientes todo el tiempo de que sí, de algún modo nos están queriendo manipular, pero para beneficios de esas propias empresas. Digo, ellas tratan de brindar el mejor servicio que pueden y también obviamente de ganar dinero y todo eso, pero Claro. creo que también en cierta forma depende de nosotros el poder saber qué elegir. Ok, claro. Bueno,
Sí, por eso decía que esto nos lleva a una discusión quizás más filosófica, ¿no? En sentido de, ¿somos verdaderamente autónomos? ¿Yo soy capaz de elegir todas las Claro. acciones que llevo en mi vida cotidiana de una manera consciente? ¿Esto existe? Bueno, yo creo, y esta es una posición totalmente personal, por supuesto, basada, no sé, en ciertas tradiciones de lectura que existen, que no somos totalmente conscientes ni autónomos. Creo que nos habita una porción muy inconsciente, muy automática, que no siempre está allí tan presente en todo lo que hacemos. Creo que hay mucha de nuestros desarrollos cotidianos que están además fundamentados por deseos que nos habitan que desconocemos, o que preferimos un poco desconocer y negar. Entonces creo que, bueno, esta idea de ser uno quien un poco controla aquello totalmente, bueno, yo soy un poco escéptica. Y del mismo modo que también pienso que no es que quien diseña del otro lado es totalmente responsable y culpable, una especie de eje del mal que lleva adelante esto. Creo que hacia allí también podremos pensar, porque bueno, son de alguna manera espacios donde hay vectores de fuerzas. También hay una época, una cultura, una relación con la tecnología que excede a quien diseña tal o cual, ¿no? Hay como todo un macro pensamiento dirigido en relación a esto que, bueno, no es para buscar el culpable es fulano de tal que se dedica a hacer tal cosa, sino, bueno, tratar de pensar qué fuerzas están interaccionando en esta complejidad. Y bueno, en ese punto, por supuesto, el usuario tiene una porción de poder, si se quiere, el poder está un poco en todos, pero también yo pondría un signo de pregunta respecto de esto, ¿no? Es una posición personal, pero hay que ver qué tan libres somos y cómo ejercemos nuestras porciones de libertad. Pero bueno, hasta allí mi opinión, digo, queda Sí. abierto a conversación. No, no, totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, está bueno y por eso me interesaba también tener hoy este tema en Consultorio Rec y desarrollarlo un poco más, porque está bueno conocer también un poco el detrás para así tener en cuenta a la hora de elegir tal o cual cosa, ¿no? Y poder, entre comillas, tener un cierto control y que no se vaya por la borda y nos genere ya la parte más negativa, que es esta parte de la autoestima, la parte de la ansiedad, de esta dependencia o adicción, por llamarlo de alguna manera, que cuando se nos va de control es lo que termina sucediendo, calculo. Sí. Bueno, creo que este tema de la ansiedad, por ejemplo, es algo que nos quedó un poco abierto. Estuvimos Ujú. hablando con Luli respecto de este tema. Veremos si pueda quizás hacer algo a retomar en la columna dentro de 15 días. De todas maneras, pueden comunicarse tanto con Rec, con Lucía González o conmigo en mi blog. Estoy en las redes como Ana Lucía Blog para contarnos si quieren que hablemos de algún tema también en la próxima, me parece interesante, pero bueno, creo que quizás podamos retomar algo de esto del orden del eje de la ansiedad o ciertos factores más, ¿no? Como descriptivos o cómo vivimos ciertas emociones en ciertos espacios, puede ser interesante. Lo dejamos abierto, me parece interesante dejarlo también allí para ver si sale alguna sugerencia. Claro que sí, Ana. Lo dejamos abierto entonces para que la gente también se pueda comunicar, ya sea con Rec o repetinos tu espacio, Ana. Yo estoy como analucia.blog, Ahí está. BLOG. Ujú. analucia.blog, también pueden consultarla y tirarle de sugerencias para que este consultorio rec continúe. Así que el miércoles que viene, no, el próximo será con un nuevo tema aquí con Ana. Ana, te agradecemos un montón y feliz de tenerte aquí en Rec Temprano. Muchas gracias y nos encontramos en 15 días. Que tengan un hermoso día. Igualmente para vos.